Desde lo más alto del edificio Karakachov, transmite LR11, Radio Universidad de La Plata. AM 1390, Servicio Público de Radiodifusión. Un escritor que piense en un lector determinado mientras escribe está perdido como creador. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Yo me conseguí con el padre, me dijo, que leyeran mucho ante todo. Sobre todo que vieran la lectura no una obligación sino un goce. Una locura, la verdad que sí, que se hizo desear, pero es lo más lindo que hay. Lo más importante ni siquiera son los campeonatos, lo más importante son las historias, las experiencias, los amigos. A continuación, el programa de la Federación de Instituciones, desde hace 30 años en Radio Universidad. La Plata, sus instituciones y su gente. Cultura, deportes, anécdotas e historias de la ciudad. Un programa de los clubes, las instituciones culturales y sus dirigentes. La Plata, sus instituciones y su gente. Conducción y producción general, Pablo Kersfeld. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a una nueva hora de programa. ¡Ay, qué día! Hoy está raro, está como con ganas de llover, no termina de decidirse, está nubladón. Desde acá del piso 8 del Karakachov se ve extraño el día, se está haciendo de noche, ya se nos vino el otoño, empezó el frío como corresponde, dicen algunos. Se fue la hora de los chicos, se fueron los niños, les aviso a los tíos, abuelas y a todos los oyentes que trabajan en seguir a los niños que se fueron abrigados, están saliendo ordenadamente de la radio y dejando la energía que siempre dejan acá, esos maravillosos pequeños que están armando el futuro de los medios en nuestro país. Y espero que así sea porque es una enorme oportunidad contar con chicos que arrancan con tanto amor por lo que hacen. Ya aprendieron de que los caramelos hacen mal, así que etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tener que cortar un poco con el tema de las golosinas. Quiero decirles a todos y contarle a los oyentes que no hay forma de que este programa salga adelante como sale si no fuese por la mano y la maravilla de los operadores de radio. En mi caso particular, Laura Naya en la operación de audio, Maxi Ariata en la operación de video, dos personas que nos acompañan sábado a sábado ahí metiendo sus dedos y manejando una serie de consolas que aun cuando yo me dedico a la tecnología todavía no termino de entender y las manejan de una forma increíble. También aprovecho la oportunidad y le mando un abrazo a los operadores que han pasado por este programa, que cuando estábamos en Plaza Rocha por ahí se daban una vuelta, el Curi Curbeto, que era un asiduo, cuando Laurita no estaba, el Curi aparecía, así que Curi, un abrazo grande. Chiquito Garritano, que venía y se sentaba con toda su presencia. Chiquito, ustedes lo pueden escuchar a la mañana, y el Chiquito te ocupa la mitad de la cabina de operador, o sea, vos lo ves y el tipo es enorme, pero así como es de enorme, también es un tipo de un enorme corazón y una maravillosa persona. Un tipo lleno de folclore. Me acuerdo una vez que llegué y le dije, che, mirá, estoy pensando qué voy a hacer. Me miró y me dijo, yo te pongo folclore, vos hacés todo el resto de las cosas que quieras. Pero bueno, así que hoy es el día del operador de radio y quiero agradecerles a todos esos, a Juli, por favor, al jefe de los operadores, a Julián, que es un fenómeno total. No uso más el término fenómeno barrial porque me genera un poco de náuseas. Es la bajada de línea al día y ahí se va a terminar. Pero bueno, tenemos una entrevista, tenemos a un gran invitado en el estudio. No quiero perder tiempo porque la hora va a pasar rápido, así que arrancamos con la entrevista. En La Plata, sus instituciones y su gente, la entrevista. Con el paso de los años he tenido a un asesor, yo ya lo conté esto, tenemos un programa ya grabado que lo van a poder encontrar por ahí en nuestras redes sociales, pero tuve la suerte de disfrutar de un tipo hablando de historia
que durante la pandemia me acompañó con diversas cosas. Hay videos dando vuelta todavía en YouTube, creo que lo tendría que buscar y después se los comparto para que lo vean, pero vino hoy al estudio Bernardo Keuten a hablar con nosotros un rato y a conversar sobre la Revolución de Mayo. Bernardo, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación y acá estamos efectivamente para charlar un poquito acerca de la Revolución. Bernardo, no solo es un placer escucharte, sino que además es un placer escuchar tu voz, y siempre lo voy a decir porque sos un tipo de radio, con todas las de la ley. No sé por qué no andás con un micrófono caminando. Reconozco que me lo han dicho, pero no, lo mío es el aula. Está Todavía bien. sigue siendo el aula. Un gran profesor y un tipo que, bueno, ya nos hace... Estuvimos hablando, tenemos el programa Dando Vuelta de Martín Miguel de Güemes, que se los recomiendo para aquellos que reconocemos a Güemes como un héroe de nuestra patria y que todavía no terminamos de entender. Hicimos con Bernardo el año pasado un programita que está dando vuelta, que lo voy a compartir junto con este programa. Me parece que está bueno que la historia la vayamos llevando toda junta. Y arrancamos el programa de hoy pensándolo desde la Revolución de Mayo, pero con una Revolución de Mayo particular, que es en realidad la pregunta, y lo charlábamos en producción antes de arrancar el programa: ¿cómo llegamos al momento de la Revolución? Es la gran pregunta, seguramente. Yo realmente creo que cuando me toca charlar un poco acerca de la Revolución de Mayo, me gusta justamente enfocarme en las causas, tanto en las macro como en las micro, de lo que es el proceso de la Revolución de Mayo, como también en el impacto que tiene Mayo para lo que va a venir después. Mayo es el momento que tal vez más se ha escrito, o uno de los que más se ha escrito en la historiografía argentina. Pero bueno, vayamos un poco a los orígenes de todo esto. Para llegar a mayo de 1810, tenemos que pensar que el imperio colonial español ya tiene una duración de 3 siglos. Y 3 siglos en los cuales lo que más o menos sabemos todos, pero hay que reafirmarlo, donde la cuestión vinculada a los mancebos de la tierra, a los criollos, a los americanos, se está haciendo cada vez más presente. Pero en el análisis de por qué ocurrió, cuándo ocurrió Mayo, muy probablemente tengamos que apuntar a lo que es la crisis, la disgregación del imperio colonial español. Y esa crisis tiene relación directa con los acontecimientos que se están dando en Europa. No nos podemos alejar de eso. Si me remonto 20 años antes, en Europa comenzó un proceso de revolución, una revolución francesa, pero que a su vez no puedo dejar de mirar también el fenómeno que se está dando en Inglaterra, principalmente, de la revolución industrial. Como diría Hobsbawm, una doble revolución que está modificando el panorama, por lo menos europeo, y por qué no, por extensión, a nivel mundial. Lo va a modificar a nivel mundial. Ese proceso de revolución encuentra a España con el reinado de Carlos IV, un rey que, sucesor de Carlos III, que había posicionado bien y había hecho unas reformas, las denominadas reformas borbónicas, y había, si se quiere, dado aire al imperio colonial español. La figura de Carlos IV se ve opacada, no es el rey que seguramente España necesitaba para ese momento, y en el contexto de lo que es la Revolución Francesa surge como emergente Napoleón Bonaparte. Y en el contexto de lo que es la figura de Napoleón, ahí nos vamos a empezar a situar, ya entrado el siglo XIX, para ver qué es lo que está ocurriendo. Concretamente, Napoleón se ha enzarzado en una guerra con toda Europa, ha sido triunfador y queda todavía Inglaterra, Gran Bretaña, al margen
del dominio napoleónico. Una Inglaterra en plena revolución industrial, una Inglaterra que necesita mercados. Y Napoleón decide asfixiar a Inglaterra desde lo económico. ¿Cómo lo hace? Cierra puertos en Europa. Inclusive en este conflicto tenemos que analizar lo que fueron en su momento las invasiones inglesas, 1806 y 1807. Una Inglaterra que veía con buenos ojos entrar en el imperio colonial español por el Río de la Plata, básicamente con una mirada comercial económica. En ese momento Inglaterra y España eran enemigas, ya que España era aliada de Napoleón. Ahora bien, hubo un país que no le hizo caso a Napoleón, y ese país fue Portugal. Motivo por el cual Portugal va a ser invadido por Napoleón. En 1807 las tropas napoleónicas cruzan España para llegar a Portugal, mientras que la familia portuguesa en barcos ingleses se trasladaba a Brasil. Ahora bien, cuando Napoleón cruza a Portugal, se instala en España, y lo que visualiza en España es un conflicto dinástico. Un rey débil, un primer ministro, Godoy, rechazado por el común de la gente, y ese común de la gente esperanzada en el hijo de el rey Carlos IV, Fernando VII, que ahora vamos a machacar con ese nombre. Ante esa situación de crisis dinástica que se está vislumbrando en España, Napoleón directamente decide eliminar la situación e imponer a su hermano como rey, su hermano José Bonaparte. Esa situación puntualmente ocurrida a principios de mayo de 1808 va a terminar derivando en el levantamiento del pueblo español. El pueblo español que se levanta. Comienza la guerra de independencia española, en cierta manera. Expulsar al invasor francés. Mientras tanto, acá en el Río de la Plata tenemos un virrey, Santiago de Liniers, héroe justamente de las invasiones inglesas, quien había expulsado al frente de las tropas a los ingleses en la primera y en la segunda invasión. Es un héroe popular en cierta manera Liniers, pero corre con una contra, es francés, en el marco en el cual Francia pasa a ser mala palabra. 2 años antes del 25 de mayo de 1810, estoy hablando del 25 de mayo de 1808, una delegación asturiana se instala en Londres y directamente logra una alianza con Inglaterra. Inglaterra se transforma en aliada del pueblo español. Eso cambia el paradigma. Inglaterra, que claro, estaba preparando una tercera invasión que no sabía muy bien dónde colocarla. Seguramente el Río de la Plata era una de las alternativas. Acá cambia el paradigma. Pasamos de ser enemigos a ser aliados del pueblo español, y tenemos un enemigo en común que es Napoleón. Esa situación va a terminar generando un desbarajuste en lo que es España y coletazo en lo que es la América española. ¿Qué es lo que va a terminar ocurriendo? Ante la desaparición de la monarquía, José Bonaparte no es respetado por el pueblo español, y el pueblo español decide retrotraerse a una vieja teoría política de los jesuitas. Aclaro que los jesuitas ya habían sido expulsados del reino español. Los jesuitas, una orden religiosa creada por San Ignacio de Loyola ya por 1540. Los jesuitas planteaban que el poder está en Dios, y Dios se lo delega al pueblo. En una palabra, el pueblo es el soberano, y el pueblo delega el poder en el rey, y el rey gobernará. Ante la ausencia del rey, ¿dónde vuelve el poder? Al pueblo. Eso tomado en España, ¿qué significa? Que
las comunidades españolas, los pueblos, las ciudades españolas conforman juntas de gobierno. Aparece un movimiento juntista en España, que van a confluir en la ciudad de Sevilla, en la Junta Central de Sevilla, que se conformaba a partir de representantes de las juntas de las distintas localidades españolas. Esa Junta Central de Sevilla es aceptada en América, pero ojo, hay algunas miradas en América que ya empiezan a ser esquivas. En principio, el tema era, bien, fenómeno, aceptamos a la Junta Central de Sevilla. ¿Por qué? Porque esa Junta Central de Sevilla funciona a nombre de un rey que en principio está preso. Estamos hablando de Fernando VII. Esa es otra parte. Napoleón, en su momento, agarró a papá, agarró al nene. Bueno, ustedes quédense acá al costadito. Preso es una manera de decir, en algún palacio del lado francés, mientras mi hermano se encarga de gobernar esto. En realidad, aclaro que a los franceses en un primer momento no le fue nada bien. Inclusive pocos meses después de la invasión, del comienzo de las hostilidades, estoy hablando de julio, agosto creo, de 1808, tiene lugar una famosa batalla que a nosotros nos suena, la batalla de Bailén, donde es derrotado el ejército francés, y digo que nos suena porque en las fuerzas españolas estaba San Martín, que era un oficial del ejército español. Más allá de esa derrota, después va a haber una sucesión de victorias francesas y ese poder español está en crisis. La Junta Central de Sevilla intenta hacer lo que puede y, sin embargo, el avance francés se intensifica cada vez más, inclusive con la presencia personal de Napoleón. Napoleón durante gran parte del año 1808 está presente comandando tropas en Francia para después volver a Francia porque había levantamientos por otros lugares de Europa. ¿La milicia española respondía a la Junta de Sevilla? La milicia española respondía a la Junta de Sevilla. España, el pueblo español respondía a la Junta de Sevilla. Había ejércitos españoles, había presencia inglesa también y había guerra de guerrillas inclusive. Realmente apenas algunos aristócratas querían acompañar a José Bonaparte, pero rápidamente se dieron cuenta de que la mayoría del pueblo no acompañaba. Cuando nos venimos al Río de la Plata, empezamos una situación conflictiva. Lo primero, bueno, bárbaro, ver qué hacemos con la Junta Central de Sevilla. Empieza a armarse una discusión. Bueno, hay que aceptar a la Junta Central de Sevilla. Pero también empieza a ser visto de reojo por algunos sectores la figura de Liniers. Liniers, virrey provisorio, virrey interino del Río de la Plata. Claro, Liniers es de origen francés. Inclusive Napoleón, sabiendo eso, envía al marqués de Sassenet a entrevistarse con Liniers. Situación que cae muy mal. Si bien Liniers en algún momento en público es bastante frío y cortante, se sospecha de algún encuentro en privado donde Liniers más o menos le habría sugerido a Sassenet: en este momento la cosa está complicada, pero eventualmente podemos llegar a hacer algo a favor de Napoleón. Eso quedará, y en todo caso Sassenet, que después sobrevive a esta situación, lo habrá transmitido de esta manera, pero vaya uno a saber hasta qué punto es cierto. Cuando me traigas los resultados de cómo salieron en Europa, claro, te digo de qué lado estoy. Exactamente. Mientras tanto, en Montevideo, el gobernador de la banda oriental, Elío, en este caso un español hecho y derecho, rápidamente decide jurar lealtad a la Junta de Sevilla. Okay. La situación empieza a complejizarse acá. Liniers hace lo mismo, jura lealtad a la Junta Central de Sevilla, pero claro, se está agitando el avispero de una manera bastante interesante. Con la huida de la familia real portuguesa a Brasil e instalada en Río de Janeiro, se encuentra la hermana de Fernando VII, Carlota Joaquina, la esposa del regente de Brasil, del regente de Brasil. Carlota Joaquina tiene también sus ambiciones. ¿Cuáles son sus ambiciones? Bueno,
Si mi hermano está preso, para que no se desmembre el imperio colonial español en América, yo tranquilamente puedo transformarme en la regente. Puedo transformarme en la figura que unifique a todos los dominios españoles en América. Ese movimiento se va a llamar carlotismo y va a tener apoyo en el Río de la Plata. Estoy hablando de nombres importantes, Belgrano, Castelli, militan en ese bando carlotista. Entonces tenemos, por un lado, el bando carlotista, que ve con buenos ojos que Carlota sea una suerte de prenda de unidad, pero a su vez ven, Belgrano, Castelli, inclusive tomé alguna nota, ahora lo puedo comentar, ven con buenos ojos esa figura porque entienden que puede significar una suerte de autonomía ampliada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sectores criollos que ante este desbarajuste del poder español empiezan a vislumbrar que pueden ir un poco más allá. Por ejemplo, una carta de Belgrano a Carlota. Con el ascenso del infante Pedro al poder, primo de Carlota. Carlota había pensado, meto en Buenos Aires a un primo mío. Como regente, cesaría la calidad de colonia. Sucedería la ilustración del país, se haría la educación, civilización y perfección de las costumbres, se daría energía a la industria y al comercio, se extinguirían las distinciones entre europeos y americanos, se acabarían las injusticias, opresiones, usurpaciones y dilapidaciones de las rentas. Eso le escribe Belgrano a Carlota en la segunda mitad del año 1808, dirigido a Río de Janeiro. Interesante. Belgrano ya está vislumbrando por lo menos un principio autonómico. Pero lo que, inclusive después de la Revolución, Belgrano va a sostener, esa idea de monarquía constitucional, la vemos acá presente. O sea, está pensando en que Carlota se transforma en una suerte de regente. Asusa ese movimiento, ese carlotismo. Después vamos a tener, por ejemplo, a Saavedra. Saavedra, que es, ante la ausencia de... No, Liniers está, pero Liniers es el virrey. Saavedra es un nombre propio muy importante de las milicias porteñas. Saavedra espera. Saavedra, en todo caso, es respaldo de Liniers. Y lo va a sostener ese respaldo. Y después tenemos a Álzaga. ¿Quién era Álzaga? Un alcalde del Cabildo. ¿Qué era el Cabildo? Una suerte de consejo deliberante, de municipalidad, vamos a plantearlo así. Las ciudades españolas en la América solían tener sus cabildos. Y tenemos a Álzaga, que es en este caso un español convencido que lo que pretende es directamente, sí, jurar a la Junta Central de Sevilla lealtad, pero para mantener inalterable el imperio colonial español. Y hay una disputa entre Álzaga y lo que son los sectores criollos. Mi juego en este programa es el de bajar a la realidad del oyente, y como oyente me encantaría compartir este pensamiento, ¿no? de este momento, y es: no existe Argentina. No existe Argentina. En todo lo que vos estás diciendo. No existe lo que nosotros conocemos hoy como la organización de país y demás. El cabildo que vemos ahí era el edificio que estaba ahí implantado para esto que vos contás, y todo con la mirada puesta hacia el Alto Perú. Nosotros, a ver, vale hacer una aclaración, y gracias por la interrupción, Pablo. Acá lo que tenemos es una organización colonial. Y nosotros, lo que hoy es Argentina, forma parte de lo que es el Virreinato del Perú. Un virreinato que tiene como región más importante a lo que es el Alto Perú. El Alto Perú, la actual Bolivia. ¿Por qué? Porque básicamente estaban las riquezas ahí. Esa importancia ya venía desde el siglo XVI. Estamos a principios del siglo XIX. Buenos Aires había cobrado importancia en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se había transformado en la capital del virreinato. Hasta ese momento Buenos Aires era un puerto muy lejano que ni siquiera era usado porque los españoles en su momento tenían un esquema comercial donde solamente dos puertos, el puerto de Veracruz y el puerto de Portobelo, eran los habilitados para comerciar
con España. Recién en el siglo XVIII se habilitan otros puertos, siempre para comerciar con España. Y recién en 1809, y vamos a ver por qué, se abre el libre comercio. Recién en 1809. Buenos Aires, a partir de su transformación en capital virreinal, cobra vuelo. Pero no dejando de lado que todavía el foco de poder español radicaba en Perú y en el Alto Perú. No, por supuesto que no existía la Argentina, ni siquiera el nombre existía, más allá de que Argentum, plata en latín, ya aparece en un poema de Martín del Barco Centenera allá por el siglo XVII, para describir a estos territorios como la Tierra de la Plata, cuando en realidad hablar de la Tierra de la Plata es hacerle justicia a lo que es la zona del Alto Perú, ¿sí? En todo caso, el Río de la Plata lleva su nombre porque permitía la salida de plata para Europa. Muy bien, así planteadas las cosas, Álzaga, a principios de enero de 1809, intenta una sonada, un golpe de mano, es derrotado, estaba apoyado por formaciones de milicias pro-españolas, gallegos, vizcaínos, que son desarmadas. Acá interviene Saavedra apoyando a Liniers. Pero la situación se estaba complicando cada vez más. Y se estaba complicando básicamente porque la realidad en España se complicaba. Porque la Junta Central de Sevilla ya no podía hacer frente de manera eficaz a el avance napoleónico. Y hacia finales de 1809, los ejércitos napoleónicos ya están controlando casi en su totalidad a España. La Junta Central de Sevilla cae a finales de 1809 y se va a terminar instalando un consejo de regencia en Cádiz, para ser más preciso en la isla de León, que estaba frente a Cádiz. Cádiz es una ciudad costera, no como Sevilla, que está a orillas del río Guadalquivir, está tierra adentro. Cádiz sí es una ciudad costera sobre el océano Atlántico. Ahora bien, más o menos a mediados de 1809, principios de 1809, Liniers entiende que ha llegado el momento de dar un paso al costado. Las acusaciones de afrancesado le han hecho mella. Envía una nota a la Junta Central de Sevilla, un documento, en el cual pide que se lo releve y que se envíe a un nuevo virrey. Y efectivamente, a mediados de 1809 aparece un nuevo virrey, quien va a ser en definitiva el último virrey del Río de la Plata, del virreinato del Río de la Plata. Estamos hablando, quien nos está instruyendo es Bernardo Keutan, nuestro asesor histórico de la patria. Vamos a ir una pequeña tanda de la radio, Bernardo, 2 minutitos nada más y seguimos conversando. Dale. LR11, Radio Universidad de La Plata. AM 1390. La radio de la Universidad Pública. Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, bafilma.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Feria El Paseo de la Economía Social y Solidaria del productor al consumidor, al precio justo. Todos los viernes, de 8 a 15 horas, en los jardines del Rectorado de la Universidad. Y los lunes, de 9 a 14 horas, en la Facultad de Ciencias Naturales, calle 60 y 122. Podés encontrar verduras, huevos de campo, miel, conservas, panificados, productos apto veganos, cerámica, cosmética natural, indumentaria, productos ecológicos para la gestión menstrual, artículos para el hogar, joyería,
joyería, accesorios para mascotas y mucho más. Además, de lunes a jueves podés encargar los productos de la feria por WhatsApp y recibirlo el viernes en tu casa. El paseo te lo lleva. Hacé tu pedido al 221-2205-577. La feria está adherida a Mercados Bonaerenses. Paga con cuenta DNI y obtené 40% de reintegro en tus compras todas las semanas. ¿Sabías que actualmente el 9% del plástico generado a lo largo de la historia se ha reciclado? Todos podemos contribuir a un ambiente más sano realizando la separación de residuos desde su origen en residuos reciclables como plástico y papeles limpios y residuos no reciclables como plásticos y papel sucio y residuos compostables como yerba y restos de frutas y verduras. Es un consejo de la Secretaría de Ambiente y Conservación de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de La Plata. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas. 011-4384-0983, abuelas.org.ar. AM 1390, la radio de la Universidad Pública. Radio Universidad de La Plata. De 18 a 19, La Plata, sus instituciones y su gente. Con Pablo Kersfeld, por AM 1390. Seguimos en La Plata, sus instituciones y su gente. Hoy vino Bernardo Keuten a entrenarnos en el saber, porque parece que nunca termina el aprender y es clave tener una persona que le dedicó tanto tiempo y que nos acompaña con esto. Y estábamos, el bloque anterior fue súper complejo y nos quedamos en cuando Buenos Aires empieza a ser una parte importante de esta relación entre las Américas y Europa. Ahí seguimos, yo lo que le preguntaba fuera del aire a Bernardo es, bueno, ¿qué pasa con los otros dos puertos que eran, habías dicho Veracruz uno y el otro de Portobelo, que se encontraba en Panamá? Okay. Es decir, desde el momento que se conformó el Imperio Español allá por el siglo XVI, se estableció un monopolio comercial. España estableció un monopolio comercial con las Américas, inclusive 2 veces al año, de los puertos de Veracruz y Portobelo, Veracruz en México, Portobelo en Panamá, salían convoyes que básicamente llevaban las riquezas americanas a España y eventualmente España mandaba para acá los bienes y lo que sea. Yo siempre pongo como ejemplo, imaginemos que una familia quisiera tener, no sé, un juego de dormitorio europeo, viviendo en Buenos Aires. Ese juego de dormitorio iba a venir de España a el puerto de Portobelo en Panamá, iba a atravesar Panamá, no existía el canal de Panamá en esa época, se volvía a embarcar en el Pacífico, desembarcaba en Lima, en el puerto del Callao, para después venir por tierra a Buenos Aires. Imagínate la situación. Bueno, esa situación, con el cambio dinástico, aclaración al margen, en el 1700 tenemos un cambio dinástico en España, se van los reyes Austrias y vienen los Borbones. Con el cambio dinástico empieza a tener una mirada más ágil los Borbones de lo que es el gobierno, pero no por eso menos absolutista. Inclusive hay quienes plantean que los reyes Austrias no eran monarcas absolutos, sino que eran autoritarios. Podemos empezar a charlar diferencias que vaya uno a saber si son muy profundas o no. Pero los Borbones sí eran absolutistas. Los Borbones eran hijos del rey Sol, de Luis XIV, el famoso "el Estado soy yo", rey francés. Y los Borbones, desde su despotismo, desde su absolutismo, empiezan durante el siglo XVIII a tensar la cuerda con las colonias americanas. Inclusive, estamos hablando de que las colonias americanas tienen dependencia directa de la monarquía. Y ese punto es interesante. Y ahora vamos a ver por qué es interesante. Ya hemos visto entonces que Liniers a mediados de 1809 deja su cargo y se va a terminar instalando, se retira de la escena porteña y se instalará en Córdoba.
mientras que Cisneros se hace cargo de la situación. Y encontrando un hervidero, porque el carlotismo todavía intenta, de la mano de Belgrano, Castelli, Mateu, Vieites, Rodríguez Peña, intenta meter baza, aunque la figura de Carlota Joaquina se está perdiendo influencia. Los ingleses afincados en la corte de Río de Janeiro están cuidadosos de lo que pueda ocurrir acá, pero claro, los acontecimientos que se están desarrollando en España aceleran todo el proceso. Antes del corte habíamos dicho que efectivamente la Junta Central de Sevilla a finales de 1809 cayó. Casi diría que toda la península española está en poder de los franceses. Un consejo de regencia que pretendía detentar el poder, la soberanía de la Junta Central de Sevilla, se instala en Cádiz. Estoy hablando de febrero de 1810. Las noticias tardaban en llegar aproximadamente 2 meses. En abril de 1810 lo que llega ya al Río de la Plata es la novedad que no hay Junta Central de Sevilla, que hay un consejo de regencia y que Napoleón está dominando virtualmente toda la península. Entonces, esos sectores que estaban impulsando o viendo con buenos ojos la idea de una junta de gobierno, porque en España se daban las juntas de gobierno, empiezan a mirar de reojo a Cisneros. Y la pregunta es, discúlpame, ¿a vos quién te envió? La Junta Central de Sevilla. Fenómeno, pero la Junta Central de Sevilla ya no está. Claro. Ahora hay un consejo de regencia que, por las noticias que estamos recibiendo, está muy cerca de también caer, como toda España. Entonces, ¿no habrá llegado el momento de empezar a pensar en conformar una junta de gobierno? Bueno, esa discusión empieza a instalarse de manera efectiva a partir de fines de abril, principios de mayo de 1810. Y acá los tiempos se aceleran de una manera brutal. Lo que vemos es básicamente que la idea de juntas de gobierno empieza a hacerse presente. Junta de gobierno porque se entiende que el pueblo tiene que reasumir una soberanía perdida. El poder ya no está. Si Fernando VII está preso, si la Junta Central de Sevilla estaba a nombre de Fernando VII y tampoco está, si el Consejo de Regencia está a punto de caer, y se supone que la mejor manera de gobernarnos va a ser conformar una junta de gobierno. Y así nos empezamos a aproximar cada vez más a lo que es la situación de los acontecimientos de mayo. Cuando llegamos a esos días claves, esa semana de mayo, a mí particularmente siempre me resulta muy interesante detenerme en lo que es el Cabildo Abierto, el famoso Cabildo Abierto del 22 de mayo. Las presiones a Cisneros hacen que se decida convocar a un Cabildo Abierto. Se mandan imprimir 600 invitaciones. Aclaro que en ese momento la ciudad de Buenos Aires, más allá de su aspecto aldeano, tendría unos 50.000 habitantes aproximadamente. En Buenos Aires, sus arrabales. Se mandan a imprimir unas 600 invitaciones, se reparten efectivamente unas 450 invitaciones y van a concurrir al Cabildo Abierto 251 vecinos. A esa altura de los acontecimientos ya nombres propios que los conocemos y los asociamos, por ejemplo, con la escarapela. Aclaramos que no era celeste y blanca, sino que era un pendón blanco, porque en definitiva era nombre de Fernando VII. Nombres propios como French y Beruti agitaban la Legión Infernal, grupos de vecinos que se apersonaban en la plaza y presionaban y manifestaban su posicionamiento. A las 9 de la mañana de ese 22 de mayo comenzó ese Cabildo Abierto que se extendió hasta la noche. Y es interesantísimo lo que se plantea en el Cabildo Abierto.
porque vamos a tener la postura casi no acompañada por los, aún inclusive por los monárquicos más recalcitrantes, la postura del obispo Lué, el obispo de Buenos Aires, español por cierto, que directamente planteaba que en la medida de que hubiera un español dando vueltas por acá, ese español tenía que gobernar. No entendiendo que en realidad las colonias americanas no dependían de España, sino de la corona española. Y corona española no había. Y se le va a oponer Castelli. Y se le va a oponer Castelli con el argumento de la soberanía popular. De que ante la ausencia del rey, la soberanía vuelve al pueblo. Se enfrascarán otras voces, aparecerá el fiscal Villota, planteando, bueno, sí, fenómeno, pero ustedes son representantes de lo que es Buenos Aires, son los vecinos de Buenos Aires. Acá no se le ha preguntado al interior del virreinato, motivo por el cual no hay legitimidad en el argumento de ustedes. Cerrará la conclusión Paso, Juan José Paso, planteando que no, que en realidad lo que podríamos hacer es conformar una junta de gobierno y efectivamente invitar, comentarles al interior y darles lugar para que participen de la misma. Cuando llegó el momento de la votación fue mayoritaria por la destitución del virrey. Se planteaba eso, el virrey tiene que ser destituido y en este caso desde el Cabildo se tendría que conformar una junta de gobierno. La legión infernal de French y Beruti, los vecinos exacerbados hicieron lo suyo. El planteo de la época, las crónicas de la época nos cuentan que cuando la votación fue a voz cantada, esa fue una exigencia de los vecinos. Cuando votaban los promonárquicos que continúe el virrey Cisneros, eran insultados y les decían de todo. Y cuando votaban los procriollos, por plantearlo de alguna manera, o los projuntistas, digamos, en ese caso eran vitoriados. Lo concreto que de esos 251, 20 y pico no votaron, directamente se fueron a sus casas, no quisieron participar de esto, 60 y pico votaron que siga el virrey y unos 160 votaron que no siga el virrey y el virrey fue destituido. Pero había todavía un par de cartas que jugar y aparece el síndico, también un prohispánico, Leiva, que todavía no lo habíamos nombrado, aparece en escena planteando, bueno, está bien, hagamos una junta, pero que el presidente de la junta sea Cisneros. Bueno, puede ser una alternativa. Se le consulta a las Fuerzas Armadas de la época. Saavedra era el principal, porque era el comandante del regimiento de patricios. Había otros regimientos, se les consultan, y bueno, sí, puede ser, ¿por qué no? Cisneros. Que en todo caso los vocales sean Belgrano, Castelli, gente que responde a estos intereses. ¿Qué fue lo que terminó pasando? Nuevamente, presión popular, French, Beruti, los infernales, y se decide que no. Inclusive Saavedra y los comandantes militares dan vuelta la opinión, cambian de opinión, y ya cuando estamos posicionados a fin del día 24 de mayo, no tenemos junta, Cisneros ya ha caído en desgracia definitivamente, reunión cumbre en la casa de Nicolás Rodríguez Peña, ¿qué hacemos? Y vamos directamente mañana al Cabildo y a los cabildantes vamos a proponerles una junta de gobierno. Y esa junta de gobierno es, para los que no lo saben, las plazas de la ciudad de La Plata. Saavedra, Moreno, Paso, Castelli, Ascuénaga, Larrea, Mateu, Alberdi, y me falta uno que... Castelli y Belgrano, supongo que me falta. Las plazas de la ciudad de La Plata, que también es interesante, podemos charlarlo, porque la plaza principal es Moreno y no Saavedra, porque la figura de Moreno va a cobrar una relevancia especial, sobre todo
una vez comenzada la revolución. Claro. 25 de mayo de 1810, efectivamente, se conforma esa junta de gobierno. En algún momento el síndico Leiva ya muchos argumentos no tenía y dice, bueno, había comenzado la tarde, pasado el mediodía, la plaza que tenía gente, que vitoreaba, ya se habían ido a dormir la siesta, se estaban mojando, estaban bajo las arcadas de la Recoba. Salgamos a la plaza a ver qué opina el pueblo. No hay pueblo, dice. Obviamente se lo manda a convocar al pueblo, aparecen un poco de pueblo para manifestar su aprobación a la Junta, y efectivamente la Junta se conforma ese 25 de mayo con Saavedra como presidente, Moreno y Paso como secretarios. Era lógico que Saavedra fuera el presidente porque era el militar más importante de las milicias porteñas. Moreno y Paso, la figura de Moreno, nos podemos detener un segundito, y después con 6 vocales que habían tenido una activa participación por lo menos en los 2 últimos años. Hablamos de Belgrano, Larrea, Castelli, Ascuénaga, Mateu y Alberdi, que era un sacerdote. Teníamos la pata clerical en la Junta. Dije Moreno, un personaje interesante, muy interesante por cierto, sobre todo por lo que va a venir después. No por lo que había pasado hasta ese momento con la figura de Moreno. Moreno era un abogado, un joven abogado, muy lúcido, pero que inclusive había tenido un acercamiento con la figura de Álzaga a los efectos de conformar una junta, pero pro-hispánica, pero a su vez tenía una simpatía con Inglaterra porque entendía de la situación, las ventajas comerciales que podía darse con Inglaterra. En realidad la figura de Moreno aparece como secretario de la Junta, un poco apalancada por el mismo Belgrano. Moreno en todo caso va a pasar a destacarse justamente desde la conformación de la Junta hasta finales de 1810. Esos primeros meses de lo que es ese primer gobierno patrio va a tener sin duda la impronta de Moreno como personaje determinante por su energía. Muchas veces se lo tilda de jacobino, ese movimiento político de la Revolución Francesa. Y si entendemos que Moreno entendió la revolución como un fenómeno que no podía ser discutido y que tenía que ser aceptado a sangre y fuego, y no tenía ningún problema en hacerlo, y efectivamente Moreno corrió por ese lado. A diferencia de otras miradas que a lo mejor eran más contemplativas, más complacientes con la eventual situación de que no todos estaban de acuerdo con este fenómeno de revolución. Y eso también es interesante. Hay lugares claves que no están de acuerdo. Por ejemplo, Paraguay. Paraguay en un primer momento no decide jurarle lealtad a la Junta creada en Buenos Aires. En Montevideo, el gobernador Elío ya hacía 2 años que había jurado lealtad a España y no le iba a jurar lealtad a la Junta de Buenos Aires. Y tenemos el caso de Córdoba, tal vez el más interesante de todos, porque ahí se empieza a ver justamente la mano de Moreno. El gobernador de Córdoba y la figura de Liniers, que estaba afincado en Córdoba, en Altagracia más precisamente, se oponen a la revolución. Y el argumento de Liniers es, no podés oponerte a la madre patria, no la podés traicionar en este momento. O sea, ese Liniers que en su momento había sido un poco acusado de afrancesado y que él mismo se había hecho cargo de, entiendo la situación, pido un paso al costado, pido el cambio, digamos. Bueno, acá Liniers decide como un general, un militar de alta graduación general, decide ponerse al frente de la contrarrevolución. Y la Junta de Gobierno surgida en mayo en Buenos Aires, decide enviar un ejército auxiliar al norte.
En realidad ese ejército, la idea de ese ejército era que a medida que iba avanzando todas las localidades vayan prestando juramento a la Junta. Y cuando llega a Córdoba se encuentra esta situación, se termina imponiendo y Liniers y otros complotados son fusilados. Liniers, una figura importante, sobre todo cuando pensamos en las invasiones inglesas, es fusilado por orden directa de Moreno. El comandante en ese momento del ejército auxiliar, Martín Ocampo, de apellido, no se decide a esa situación y Moreno decide enviar a uno de los vocales. Estamos hablando de Castelli. Y a Castelli sí no le tiembla el pulso. Y Liniers junto con otros son fusilados en Córdoba. Y después seguirá esa expedición auxiliar, después de asegurarse la lealtad cordobesa, seguirá rumbo al Alto Perú, entendiendo todos que el gran foco de poder español era el Alto Perú. Controlar el Alto Perú significaba que el triunfo de la revolución podía tener algún asidero. Belgrano fue enviado para Paraguay y Belgrano no consiguió lo mismo. En Paraguay, a partir de 1811, vamos a tener un gobierno autónomo que nunca reconoció a la Junta. Y en todo caso Belgrano aceptó esa realidad y terminó volviendo. Y después vamos a tener un emergente interesante también en la banda oriental, la figura de Artigas, José Gervasio de Artigas, que empieza a machacar con una idea que hasta ese momento no aparecía, la de un federalismo republicano. Tal vez Artigas es uno de los primeros que hablan de república, cuando acá la idea republicana no existía porque en realidad no existía en el mundo. Es la verdad. Así empieza a dar sus primeros pasos esta revolución. No hablamos de Argentina, lejos estamos de eso, pero la Revolución de Mayo, en lo que tiene que ver con la historiografía argentina, se va a transformar en un hito. Sin duda, el proceso del que comienza en la Revolución de Mayo va a terminar desembocando 6 años después con la independencia. Yo a mis alumnos siempre les digo lo mismo. ¿Cuál es la fecha patria? Y se los digo en singular. Entonces, después de... pueden llegar a tirar cualquier cosa, pero cuando empiezan a enfocar, unos te dicen 25 de mayo, otros te dicen 9 de julio. Y en realidad nosotros tenemos 2 fechas patrias, que son el 25 de mayo y el 9 de julio, porque si lo vemos desde una perspectiva macro, el 25 de mayo y el 9 de julio funcionan en armonía porque el 25 de mayo empieza un proceso que va a terminar decantando en el 9 de julio. Es lo que yo denomino el proceso de revolución e independencia, tomando el concepto dual, digamos. Y para ir cerrando un poco esta charla, es interesante también ver la importancia que tiene el 25 de mayo en la historiografía, en la historia argentina. Porque en definitiva, si nos ponemos a pensar, la historia de nuestro país se empieza a construir, se empieza a escribir en la segunda mitad del siglo XIX. Y personajes como Bartolomé Mitre, como Vicente Fidel López, son los que empiezan a armar lo que se puede conocer como la historia oficial. Y que entienden que mayo es el punto de partida de un proceso, cuando en realidad mayo fue un momento puntual de la historia argentina que llevó una revolución, una primera junta, un movimiento juntista, pero donde había muchas ideas. Porque tener a Moreno coqueteando con Belgrano, con Saavedra, con Castelli, con Bernardo de Monteagudo, con todos nombres que van apareciendo con sus ideas, figuras más conservadoras, más juntistas, más liberales, tenés de todo. O sea, no hay una unidad de criterio. En todo caso, esa unidad se empieza a constituir a medida que va avanzando el proceso de revolución. Cuando se dice, por ejemplo, la máscara de Fernando VII, como que juraron los de la Junta a nombre de Fernando VII, pero bueno, era una manera de sentirse cómodo en una primera instancia y después nos sacamos la máscara y no queremos saber nada con Fernando VII, en un primer momento eso era verdad.
Ahora, también es cierto que con el paso del proceso revolucionario, la cosa fue cambiando. Y evidentemente se va consolidando una idea de independencia. Y después aparecerá en San Martín, aparecerá Belgrano también. Un Belgrano que ya no piensa en el carlotismo, no piensa en una autonomía, sino que ya va a empezar a pensar en una independencia. Pero es un proceso que va a llevar su tiempo también. Qué linda es la historia cuando viene tan apasionada, Bernardo. Y se desaparece. Me encanta porque tenés casi como la cabeza seteada en una hora, en un tiempo de clase. Igual había mirado, viste, un poquito el reloj. Porque además le vas dando un cierre y una conclusión que es maravillosa. Cuando hablábamos hoy más temprano de cuál era la idea del programa, es exactamente esta. Llegamos hasta el momento del 25 de mayo, entendiendo por qué se da. ¿Y está mal decir que el 25 de mayo comienza la revolución? No, yo creo que está bien plantearlo de esa manera, porque espíritu revolucionario hasta ese momento no había. En todo caso había un espíritu juntista, o sea, un espíritu de decir, bueno, para un minuto, ante la situación que se está dando en España, nosotros no podemos jugar a que seguimos aceptando ese poder. Vamos a empezar a gobernarnos a nosotros mismos. Pero si la idea de revolución, el concepto de revolución tiene que ver con un cambio profundo de estructuras económicas, sociales y políticas, eso va a empezar a transitar a partir de lo que fue la Revolución de Mayo. De ahí en adelante. No, yo diría que en todo caso fue el corolario de un movimiento juntista, en cierta manera. Pero bueno, que después ya no paró. Bernardo Keuter, nuestro asesor de historia, una persona que vino para quedarse en nuestro programa y vamos a volver a convocarlo porque siempre es un lujo tenerte. Gracias por tomarte la tarde del sábado y desasnarnos de todo esto. No, por favor, Pablo, gracias a vos y gracias por la invitación. Se fue el programa, se fue un gran programa y sale al aire gracias a Laura Naya en la operación de audio, Maxi Ariata en la operación de video. Feliz día del operador para ambos. Armando de Gaudencio en la locución y a los amigos de Planta Transmisora que nos empujan al éter, queridos oyentes, gracias a ustedes por estar ahí. Hablamos el próximo sábado. Viva la patria y sigan en Radio Universidad. Radio Universidad de La Plata, AM 1390.